¿Sabías que en la Biblia hay numerosos mandamientos dados por Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento? Aparte de los conocidos 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí, la Torá, que comprende los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, contiene un total de 613 mandamientos. Estos abarcan una amplia gama de aspectos de la vida, desde la moral y la ética hasta las leyes rituales y ceremoniales. Todo el mundo cree que la Biblia tiene 10 mandamientos, y eso es mentira. En realidad, cuando estudiamos el Antiguo Testamento y solo el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento, podemos encontrarnos que hay 613 mandamientos y no solo 10. Estos mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento son mandamientos que tienen que ver con todo. Sí, los 10 mandamientos de alguna manera los engloban, pero cuando estudiamos estos 613 mandamientos, podemos darnos una mejor idea de cómo Dios quiere que nos comportemos. En Levítico 7:26 se nos dice que la sangre es sagrada, porque es como un elixir de la vida. Y de hecho los judíos, no sé si habrán ustedes oído hablar acerca de la marca o el sello kosher. Bueno, pues en la Biblia se dice que para poder consumir una carne de manera apropiada, primero se tiene que llevar un proceso de desangramiento de esta carne para luego ser consumida. Y este proceso es el kosher, y no solamente se aplica a la carne, sino que se puede aplicar a todos los alimentos. Es una especie como de limpieza, una especie como de certificación que hace o da garantía de que lo que se va a consumir está limpio. Este mandamiento refleja la creencia de que la sangre es sagrada y contiene la vida del ser. En el judaísmo, se considera que la sangre pertenece a Dios, ya que Él es el dador de la vida. Esta prohibición está relacionada con la idea de respetar la vida y la creación de Dios. Además, consumir sangre era una práctica común en algunos rituales paganos, y esta prohibición ayudaba a distinguir a los israelitas de esas prácticas. En la práctica, esto se traduce en la preparación kosher de los alimentos, donde la sangre debe ser drenada de la carne antes de ser consumida. No os haréis incisiones en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros marca o señal alguna, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Levítico 19:28 prohíbe tatuarse a nombre o debido o por la causa de un muerto. Esto lo que hace es darnos una especie como de lección, diciéndonos que el cuerpo humano es un templo divino y por ende es sagrado, y entonces debe respetarse. La prohibición de tatuarse en este contexto se vincula a prácticas paganas de luto y adoración a los muertos. En la antigüedad, era común que las personas hicieran cortes o marcas en la piel en rituales funerarios para honrar a los muertos. Este mandamiento busca separar a los israelitas de esas prácticas, promoviendo una identidad única y sagrada. Además, el cuerpo es considerado un templo dado por Dios y debe ser mantenido puro y sin alteraciones innecesarias. Esta visión sigue influyendo en ciertas interpretaciones y prácticas religiosas hoy en día. Deuteronomio 22:11 prohíbe mezclar lana y lino. Esto tiene un simbolismo, significa pureza, y se utilizaba para diferenciar a los israelitas del resto de las personas o paganos, como les decían en aquel entonces. A este precepto se le conoce como shatnez. La prohibición de vestir ropa de mezcla de lana y lino, conocida como shatnez, tiene múltiples interpretaciones. Algunos creen que se relaciona con la pureza y la integridad, evitando la mezcla de elementos distintos que pueden simbolizar la confusión y el desorden.
Otros sugieren que este mandamiento ayudaba a los israelitas a diferenciarse de las prácticas paganas de la época, que a menudo involucraban prendas rituales mixtas. Además, mantener la ropa separada simboliza la necesidad de discernir y respetar las ordenanzas divinas en la vida diaria. En este mandamiento se promueve la justicia social y la bondad. Esto es muy importante porque de esta manera se pensaba que se lograba consolidar la solidaridad, el compartir y tener unida a la sociedad independientemente de si unos eran pobres y otros eran ricos. Había una especie como de retroalimentación en este sentido. Los ricos dejaban parte de su cosecha para que los pobres o los extranjeros pudieran valerse de estas cosechas, y obviamente también había una especie de retribución, ¿no? Mediante trabajo, mediante otro tipo de actividades que el pueblo marginado o los pobres podían recompensar también a los ricos. Este mandamiento refleja la justicia social y la compasión en la ley mosaica. Dejar parte de la cosecha para los pobres y extranjeros aseguraba que todos tuvieran acceso a los recursos básicos para vivir. Esta práctica, conocida como gleaning, espigar, ayudaba a mantener la cohesión social y la equidad. Los propietarios de tierras debían dejar los bordes de sus campos sin cosechar y no recoger los frutos caídos, permitiendo que los demás necesitados pudieran recolectar alimentos. Este precepto promovía una comunidad donde la prosperidad compartida era el valor fundamental, fomentando la solidaridad y el cuidado mutuo. Levítico 19:14 nos habla y nos da una lección acerca del respeto y la dignidad de las personas. En este caso, no hay mucho que explicar, el puro mandamiento lo dice muy claro. Debemos de respetar a las personas que por alguna u otra razón tienen este tipo de dificultades. Se entiende también que no solamente se refiere a los ciegos o a los sordos, sino a cualquier persona que pueda llegar a tener una discapacidad o algún problema para valerse por sí mismo. Este mandato enfatiza la ética del respeto y la dignidad hacia las personas, especialmente las más vulnerables. Maldecir a un sordo o poner un obstáculo delante de un ciego son actos de crueldad y abuso de poder. La prohibición subraya la importancia de tratar a todos con justicia y compasión, independientemente de sus capacidades físicas. Este mandamiento no solo aboga por la protección de los derechos de los discapacitados, sino que también refleja un principio más amplio de comportamiento ético y moral: a actuar con integridad y bondad, evitando cualquier forma de explotación o daño a los demás. Deuteronomio 22:1 nos habla acerca de la responsabilidad comunitaria o la responsabilidad social. La solidaridad también va un poco de la mano con todos estos preceptos y nos habla acerca de que cuando nosotros vemos o detectamos que una persona pueda tener algún problema, se le extravía algún objeto, le pase alguna circunstancia parecida, nosotros tenemos la obligación de actuar para hacer el bien, ya sea avisándole o devolviéndole el favor, o haciéndole el favor, regresándole, en este caso, el objeto o la cosa perdida. Este mandamiento fomenta la responsabilidad comunitaria y la solidaridad. Devolver un objeto perdido, ya sea un animal o cualquier otra pertenencia, fortalece los lazos sociales y promueve la confianza entre los miembros de la comunidad. La obligación de devolver lo perdido es un acto de honestidad y respeto hacia la propiedad ajena. Este precepto también enseña que cada individuo tiene un papel en el mantenimiento del orden y la justicia en la sociedad. Al devolver lo perdido, se construye una comunidad basada en la confianza y la cooperación, donde todos se cuidan mutuamente y respetan las pertenencias del prójimo. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Difamar o chismear
Este mandamiento lo que hace primeramente es proteger la dignidad de las personas. ¿Qué ocurre cuando inventamos un chisme, cuando empezamos a difamar a alguien, lo merezca o no? De cualquier forma, lo vamos a afectar de manera negativa, sin importar si es nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro enemigo, nuestro rival, nuestra competencia, lo que sea. Nunca debemos de chismear ni difamar a las personas, porque tarde o temprano les vamos a provocar un daño, por mínimo que sea, que a veces ese daño mínimo se puede convertir en un daño enorme y terrible, y entonces viene el karma. Este mandamiento prohíbe la difusión de chismes y difamaciones, prácticas que pueden causar daño y discordia en la comunidad. La prohibición de chismear se basa en la importancia de la verdad y el respeto mutuo. Difamar o chismear puede destruir la reputación de una persona y generar conflictos innecesarios. Este precepto subraya la necesidad de hablar con integridad y de abstenerse de propagar rumores dañinos. Al evitar el chisme, se fomenta un ambiente de confianza y respeto, donde las personas pueden vivir en armonía y seguridad, sabiendo que su honor y dignidad serán protegidos. Este precepto promueve el perdón y la reconciliación. Choca un poco con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En este caso se nos está diciendo lo contrario, se nos está diciendo lo que decía Jesús, hay que poner la otra mejilla o algo parecido, ¿no? Lo que pasa es de que cuando nosotros nos vengamos, cuando nosotros comenzamos a generar este tipo de emociones de venganza o sentimientos, se vienen muchas cosas malas. Se viene la ira, se despierta el temor, el miedo, se hacen cosas malas, no pensamos nuestras acciones y las llevamos a cabo sin consultarlo bien, con la almohada, por ejemplo, y siempre se desata de alguna u otra forma el mal. La venganza nunca es buena. Este mandamiento promueve el perdón y la reconciliación, fundamentales para una convivencia pacífica. Guardar rencor y buscar venganza perpetúa el ciclo de odio y conflicto. Al prohibir estos comportamientos, se alienta a las personas a resolver sus diferencias de manera constructiva y a buscar la paz. Este precepto también enseña la importancia del amor y la compasión, principios centrales en muchas religiones. Perdonar y dejar ir el rencor no solo beneficia a los demás, sino que también libera al individuo del peso emocional del resentimiento, promoviendo la salud mental y espiritual. Deuteronomio 24:17. Haced justicia al huérfano y a la viuda. Este precepto nos habla acerca de defender y de tener una responsabilidad social, moral, cultural hacia las personas que están desprotegidas. Esto es muy importante, porque muchas de las veces estas personas que están desamparadas dependen de nuestra bondad. Este mandamiento refleja la responsabilidad social de proteger a los más vulnerables de la sociedad. Los huérfanos y las viudas eran, y a menudo siguen siendo, grupos particularmente desprotegidos y propensos a la injusticia. Hacer justicia significa asegurarse de que estas personas reciban un trato justo y sus necesidades sean atendidas. Este precepto subraya la importancia de la empatía y la justicia social en la vida comunitaria. Al proteger a los huérfanos y las viudas, se construye una sociedad más justa y compasiva, donde todos tienen la oportunidad de vivir con dignidad y respeto. Levítico 26:1. No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen o estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Levítico 26:1 nos está prohibiendo tener ídolos, estatuas, imágenes, etc. Esto por obvias razones, porque Dios
solamente hay uno. La prohibición de tener ídolos es una de las bases fundamentales del monoteísmo. En tiempos bíblicos, muchas culturas adoraban ídolos y estatuas, prácticas que se consideraban una desviación de la adoración al Dios único. Este mandamiento refuerza la idea de que solo Dios es digno de adoración y que crear y venerar ídolos es una forma de idolatría. Este precepto también destaca la pureza del culto y la necesidad de evitar cualquier forma de superstición o desviación espiritual. Al centrarse únicamente en Dios, se fomenta una relación directa y pura con lo divino, libre de intermediarios materiales. Desde la prohibición de comer sangre hasta la obligación de hacer justicia a los más vulnerables, hemos explorado solo algunos de los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, que no solo nos enseñan a vivir con respeto y empatía, sino que también nos conectan con una tradición antigua y rica en valores universales. Si te gustaría tener la parte 2 de este video en donde analicemos otros 10 mandamientos de los 613 que vienen en el Antiguo Testamento, comparte este video, dale like y comenta. Yo soy el documentalista y esto fue los 613 mandamientos del Antiguo Testamento.